Bienvenidos una vez más a Se Tenía que Decir, día viernes, repetición sábado, domingo, estamos en todos los horarios aquí en TEDx, muy contentos porque el primer capítulo tuvo una enorme sintonía, así es que agradecidos de todos ustedes por acompañarnos en esta conversación que tenemos todos los días viernes, analizando lo que fue la semana noticiosa con Chijón Ley. ¿Cómo está Chijón? Hola, Eugenio, ¿qué tal? Muchas gracias por esta segunda invitación. Encantado de estar contigo y con todos nuestros auditores. La verdad que la gente quedó, insisto, maravillada con su voz. Todo el mundo pregunta por la voz de Chijón si somos un aporte fantástico. Siempre. Y a propósito de aporte, Javier Pérez, periodista, analista político, el señor de las encuestas. Gracias por acompañarnos, Javier. Hola, ¿qué tal, Eugenio? Gracias por la invitación. Feliz de estar con Chijón también, reemplazando a Gabriela Lemparte, ¿no? Un grupo de amigos. A un grupo de amigos, ya. Sí. Llegamos a conversar un poco de lo que ha pasado en la semana. Ok, perfecto. Una semana que, digámoslo a nivel internacional, nacional, de alguna manera estuvo marcada por la muerte de Pepe Mujica, que yo creo que la figura de Pepe Mujica ha sido suficientemente analizada, pero fuera de micrófono con Chijón pensamos que, mira, es interesante este tipo de figuras en la izquierda latinoamericana. Y es interesante porque no es la única. Estamos hablando de gente, de políticos que nacen al calor de la guerrilla, al calor de las armas, ¿no? Así es. De la lucha armada. Hablábamos de Mujica, sí, que él se levanta contra una democracia, contra el gobierno efectivo de Pacheco Areco, y está, bueno... Y de la vía armada como mecánica y método para conquistar el poder, claro, que es otra cosa, no es lo mismo que, oye, no sé, somos guerrilleros por... Claro, hay otros que, bueno, está el caso de Gustavo Petro, sí. Petro que fue guerrillero era Aureliano, en la década de los 80, y está el caso de Dilma Rousseff también, que también me proviene de un grupo guerrillero, y tú me tiraste a Patricia Bullrich, sí, que también tuvo un pasado montonero. Montonera tirabomba, le dijo Javier Milei en un debate. Quizá de todas estas figuras, evidentemente Mujica, yo creo que trasciende por un tema más bien de consecuencias, Javier, ¿no? Respecto de lo que decía y lo que hacía. Sí, a ver, bueno, la primera reflexión es muy buena en lo que hacen ustedes. O sea, en general, la izquierda latinoamericana se para desde los grupos armados después de la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana genera un elemento que tiene que ver con grupos armados para desestabilizar democracia en algunos casos, pero para desestabilizar gobiernos dictatoriales en otros. Esa es como la primera reflexión. Y el caso de Pepe Mujica es un caso bien interesante porque probablemente fue aquel personaje que terminó en un proceso de reconversión. Recordemos que también la mujer de Pepe Mujica, Lucía Topolansky, sufrió un atentado terrible contra sus piernas en algún momento, más de 57 tiros sobre sus piernas, lo que le dejaron en una situación bien compleja. Dicho esto, obviamente Pepe Mujica representa un ideario de izquierda un poco distinto al resto de la izquierda latinoamericana, ¿no? Parece que Pepe Mujica se hubiera quedado como en la década de los 70 en ese vestir, en esa forma, en ese actuar, mientras otros personajes como Petro o Dilma Rousseff te diría que entraron en el establishment político o en el juego democrático de sus países, del establishment, de una forma totalmente distinta a la que entró Mujica. Y probablemente por eso la figura de Mujica hoy día es bastante más valorada y es más sobresaliente por la calidad moral que él trató de dotar a su figura desde el punto de vista de mantenerse como un hombre sencillo, un hombre alejado del poder, un hombre alejado del dinero. Y por lo tanto esa imagen que él montó sobre su vida, que probablemente quizás es una imagen coherente, yo no estoy emitiendo un juicio de valor, obviamente le da una valoración distinta al resto de la izquierda latinoamericana, ¿no? Claro, y efectivamente aquí también genera más contraste cuando vemos a otros representantes de la izquierda latinoamericana en general y chilena en especial, de que frente a esa figura y frente a ese ideal de austeridad y de mesura y de modestia, son exactamente todo lo contrario. Y de eso vamos a poder hablar bastante hoy día. Por supuesto, de hecho, por eso un poco quería tocar la figura de Mujica, insisto, esta reconversión de haberse levantado en armas contra una democracia que finalmente termina 15 años preso, se come buena parte de la dictadura uruguaya en la cárcel, y después, bueno, genera el movimiento, el MPP, ¿no? Que lo lanza finalmente al poder. Claro, esto es de alguna manera la base, el germen un poco de lo que quiso ser esta nueva izquierda chilena, ¿no? Cuando aparece lo que hoy día es conocido como el Frente Amplio, lo hacen mirando al Frente Amplio Uruguayo, que el Frente Amplio Uruguayo es básicamente una creación de Líber Sereñi a principios de los años 70, Líber Sereñi que era un militar en retiro,
que genera todo este grupo, pero básicamente el Frente Amplio es una gran agrupación de diferentes sensibilidades políticas de izquierda, que en algún minuto incluyó la democracia cristiana, la Unión Cívica, en fin. Una especie de concertación Claro, uruguaya. está el MPP, que son básicamente el grupo de los Tupamaros, y está el grupo de Danilo Astori, que era yo diría más bien socialdemócrata, que fue vicepresidente de Mujica en un momento, y muchos dicen que en verdad fue el verdadero presidente de Uruguay en ese periodo. Pero el Frente Amplio chileno comienza a mirar este proceso y de alguna manera lo comienza a imitar, pero ahí está quizá el choque, ¿no? Porque uno miraba esta semana, no sé, Mike Torsini hablando de Mujica y, no sé, Winter y también el caso de Diego Ibáñez y todo eso, el mismo presidente de Boric. Y cuando uno ve el contraste respecto del Frente Amplio uruguayo versus lo que ha hecho el Frente Amplio chileno, creo que queda como muy. Es que ahí se produce. Muy al debe. Es que, a ver, el faro o digamos, el referente uruguayo no es el único que tiene nuestro Frente Amplio. También está la influencia de Podemos Español y de todo ese otro grupo de políticos cuya actitud frente a la política y frente al dinero es distinta del Frente Amplio. Es que, ¿sabes uruguayo. qué, Chijón? Es muy interesante lo que tú dices porque. En verdad, una de las grandes cosas de Mujica en particular y del otro liderazgo de izquierda que tuvo el Frente Amplio, que fue el de Tabaré Vázquez, es que ni Tabaré Vázquez ni Pepe Mujica se compraron el discurso de la nueva izquierda, de lo que algunos llaman la izquierda woke, ¿no? La izquierda de las distintas minorías, la teoría de Ernesto Laclau, básicamente. Yo creo que eso es un valor muy importante y explica por qué Uruguay sigue siendo una isla de estabilidad dentro de la revuelta en Latinoamérica, ¿no? Y donde se puede generar, y se genera de hecho, una alternancia del poder que no cuestiona las bases de la República. Claro, lo que pasa es muy es, importante. o sea, para no tampoco profundizar tanto sobre ello, pero claro, el problema, o sea, no el problema, la característica de la política uruguaya es que estuvo marcada por un bipartidismo muy fuerte, ¿no? O sigue todavía con un clivaje bipartidista histórico que son los blancos y los colorados, ¿ya? Ese es un primer elemento. Y todo lo que aparece más allá de ellos, en el fondo un partido más de centro derecha o derecha como los blancos, un partido mucho más centrista como los colorados, y después aparece toda esta otra fuerza política que está marcada por una alternativa a este bipartidismo. Nosotros en general, y a propósito de lo que decía Chijón, tenemos un comportamiento político muy parecido al comportamiento político español. Si uno más o menos ve cómo ha ido evolucionando la política española y cómo hemos ido evolucionando nosotros, más o menos estamos en una situación muy parecida. España saliendo de dictadura, claro, tenemos una transición de por medio. Y tenemos más o menos 4/4. España en el fondo está hoy día gobernada por 4/4. Podemos, que es nuestro Frente Amplio, cada día más atomizado. Más atomizado, etcétera, ahora etcétera. son sumar. Sumar, sí. Sumar, sí. Buena. Después, el PSOE, que aglutina a todos los partidos que uno pudiera decir PPD, Partido Radical Socialdemócrata, en el símil chileno. La socialdemocracia. La socialdemocracia. Después una centro-derecha, Chile Vamos, que es el Partido Popular, que se terminó comiendo a Ciudadanos. La diferencia es que en España hay partidos únicos. Y después esta derecha, en el fondo, que está más allá, que es Vox. Entonces, nosotros tenemos un comportamiento muy similar a España. El comportamiento chileno ya no está en los 3/3, ya está en 4/4, y en eso nos parecemos mucho, por eso que hay un símil. Pero respecto a la figura de Pepe Mujica, obviamente fue un referente para mucho. Hay algún elemento de referencia ideológica, aunque nuestro Frente Amplio tiene como referente ideológica una parte, la parte más de izquierda de la CLO, efectivamente, pero gente como Gabriel Boric y algunos otros son más neoestructuralistas, y ahí Fernando Enrique Cardoso aparece como una figura importante para ellos también, que es un socialdemócrata con algunos tintes, pero que es básicamente eso, ¿no? Sí, insisto que es sorprendente el contraste, porque una de las grandes cosas que hemos visto esta semana y que rebota directamente con el tema del Frente Amplio es el tema del caso Procultura. Y el caso Procultura, si bien tiene como principal protagonista Alberto Larraín y todas las filtraciones que han salido arriba de la mesa, la verdad es que, querámoslo o no, y por más que Constanza Martínez en la semana haya intentado sacarse de encima el problema y echarle la culpa a la democracia cristiana y acusar espionaje. Y sigue en esa postura, ojo. Está en esa postura. La verdad es que claramente es el partido más golpeado por esta situación y que de alguna manera vuelve la escandalera a sacarle y a quitarle piso al concepto de la superioridad moral que quiso imponer Giorgio Jackson en algún minuto. Así es. En este momento nos estamos encontrando con lo siguiente, en esta imitación que hace la izquierda chilena de la izquierda española, también imita lo malo.
¿ya? Y no solamente imita lo malo, sino que no se da cuenta del grave compromiso ético que significa, y significó y sigue significando, seguir el lineamiento de Íñigo Errejón, que conocemos. Formemos fundaciones para que sean nuestro refugio cuando perdamos el poder. Oye, pero está bien, formen las fundaciones, pero no lo hagan con plata del Estado, no le roben plata a los más pobres entre los pobres. Ahora, en España hicieron eso. ¿Ah? Porque, mira, yo tengo muy clara. Lo hicieron, pero no con la mecánica de estos muchachos. No lo hicieron así. A ver, la mecánica amplia que vimos acá respecto al Estado no está. En España. En España. Okay. Sí, por ejemplo, no me recuerdo el nombre de la fundación. Sí, una fundación asociada al Frente Amplio Español, instigada por Íñigo Errejón, que terminó siendo financiada por el gobierno venezolano en su momento. ¿No? Y ahí hubo harto elemento. Bueno, pero por eso a Pablo Iglesias lo acusaba mucho de recibir precisamente plata desde Venezuela, etcétera, etcétera. Pero también hubo en algún momento cosas, pero no, ojo, no al nivel de lo que hay acá. Uno más o menos empieza a ver traspasos raros a fundaciones, pero son más o menos 530.000 dólares, 400.000 dólares, o sea, 400, 500 millones de pesos nuestros en el fondo. Pero afanos de miles de millones de pesos, la verdad es que en España no iba a verse. Y Podemos cae como fuerza política después de todo ese proceso, ¿no? Del quiebre del relato. Se quiebra el relato, etcétera, etcétera. Y el relato de los privilegios, la ciudadanía les pasa cuenta. Bueno, España venía muy sensibilizada también con los escándalos que había tenido el PP, antes, etcétera, etcétera. Y los escándalos del PSOE también. Sí, los escándalos del PSOE, lo más claro, lo más reciente había sido el PP, pero antes del PSOE. Pero si fijan más o menos, es súper interesante lo que también antes comentaba Javier respecto de las similitudes, porque son más o menos procesos similares. Sí. Después de los indignados, ¿te acuerdas tú del proceso de los indignados que debe haber sido a finales de la primera década del siglo? Aparece este grupo cuestionando la política, cuestionando la corrupción del PSOE y apuntando al Partido Popular también por la misma actitud, a la clase política en general. Sí. Y ellos se erigen de alguna manera como los vengadores, en este caso del pueblo, y por eso es que entran con tanta vehemencia. Y el proceso acá en Chile es muy similar, que viene precisamente de todo el proceso estudiantil y todo eso, que lo recordaremos el año 2011, y después, claro, arremete el Frente Amplio como una fuerza cuestionadora, cuestionando la transición, el sistema económico, cuestionando a la izquierda, apuntándola como una traidora pero respecto también a sus con una ideas. complicidad de una parte de la ex concertación, en el sentido de que le empiezan a dar cupos. A ver, el cupo privilegiado de Jackson para que llegara al Congreso, eso fue una negociación entre el Frente Amplio y Michelle Bachelet, claramente. Pero esa es una diferencia con el caso español, porque, a ver, PSOE le puso freno a Podemos, ¿no? Sí, y aquí la concertación no le puso freno al Frente Amplio. Sí, pero el PSOE en algún momento pactó con Podemos también o sea, ante la necesidad de sumar, claro. Pero yo creo que el PSOE, a ver, lo que pasa es que creo que aquí hay un momento que es bien importante, porque quiero seguir la línea argumentativa de Chijón, que me parece que es la correcta. El liderazgo del progresismo estaba enraizado en Michelle Bachelet. Ella era hasta el día de hoy, por lo demás, ¿no? Claro. Podrán tener otros candidatos presidenciales, pero el liderazgo unificador es líder Michelle natural, Bachelet. como decía. Y Michelle Bachelet fue quien dio el espacio para la inserción del Frente Amplio con lo de Giorgio Jackson, que es como el referente. Michelle Bachelet siempre, de una u otra forma, miró el Frente Amplio español, pero Michelle Bachelet también miraba harto a Pepe Mujica. Ella también tenía ahí una fascinación respecto al personaje. Y a diferencia del PSOE, que me parece que es lo que tú planteas, Euge, los liderazgos del PSOE siempre creyeron que este era un movimiento para pactar, pero que en ningún caso había que generarle espacios. Distinto a la decisión que toma Michelle Bachelet en algún momento, que es que tiene dos dimensiones, la dimensión política, pero también la dimensión social. Michelle Bachelet dice y plantea, oye, para darle cierta estabilidad a estos grupos que están apareciendo, hay que meterlos dentro del juego democrático o de la vida política, para que estos universitarios no sigan revoloteando afuera. Pero también con una enorme fascinación por movimientos de izquierda nuevos, en que ella siempre ha creído que la socialdemocracia o que el progresismo concertacionista o ex concertación no es en el fondo la vía que debe seguir la izquierda chilena. Recordemos que, y para terminar esta idea, cuando Ricardo Lagos quiso participar del último proceso presidencial,
quien en el fondo tiró la cadena y quien hizo todo el movimiento para que eso no ocurriera fue Álvaro Elizalde, mandatado por Michelle Bachelet. Así es. Una cosa bien increíble. Y esto, perdón, escuchando a Javier, también uno reflexiona que estamos hablando también de un proceso interno dentro de la concertación, porque, a ver, el gobierno de Michelle Bachelet 1 es un gobierno liberal, pues, Velasco, sí, correcto, sí, expansiva, expansiva, todo ese lote. Claro, en el primer gobierno es más Konrad Adenauer, en el segundo gobierno es más Erich Honecker, en algún sentido. Pero fíjate que lo relevante es que además el ingreso del Frente Amplio tiene que ver con un sentimiento de culpa muy grande que tuvo la concertación durante muchísimo tiempo respecto de... Una parte de la concertación. De una parte. ¿Se acuerdan tú de este debate de los autoflagelantes con los autocomplacientes? Sí. Que básicamente es cómo se miraba la propia concertación respecto de la administración, básicamente el modelo económico que dejó Pinochet. Entonces, frente a eso, claro, el ingreso de esta nueva izquierda, estas cosas, seguramente produjo en muchos sectores de la concertación, partiendo por Michelle Bachelet, mucha fascinación. Lo que no sospechaban era lo que va a terminar por pasar, y es lo que yo creo que es el gran triunfo del Frente Amplio en este proceso de 4 años, y es que se van a comer a la concertación. Ya por lo menos ya la aniquilaron. Hoy la hegemonía de la izquierda está en el Frente Amplio. Sí. Disminuida, pero está ahí. Digamos. O sea, claro, por eso es que estos casos pueden ser relevantes en algún sentido, pero yo creo que no van a mover la hegemonía que tienen en este A ver, dentro de la izquierda yo creo que no, entre otras cosas porque son cuadros jóvenes. ¿Ya? Pero recuerda lo siguiente, Eugenio y Javier, en la esencia del pensamiento de izquierda está la sustitución del sistema capitalista por uno, comillas, más justo. ¿Ya? Y lo digo entre comillas porque eso lo podemos discutir en algún otro programa, otra oportunidad, porque qué es la justicia social y cómo se aplica, eso es otro gran tema para otra oportunidad. Pero en esa perspectiva, quienes hoy día representan una intención, unas ganas, ya lo disfrazan como, no, si no estamos en contra del capitalismo, nosotros estamos en contra del neoliberalismo. Es una fachada, pero a lo que voy es que en la raíz de todo pensamiento de izquierda está ese. El sistema capitalista es básicamente injusto, hay que reemplazarlo por otro, llámese socialismo bolivariano, socialismo al estilo chino, socialismo de cualquier tipo, pero no esa estructura, no eso, lo que ellos llaman, comillas, el modelo. Contra eso están. Y como están en contra de eso, naturalmente que, especialmente en cierto sector de la juventud, tienen un arrastre. Lo que pasa es que está apasionante la conversación, porque la diferencia de Chile con los otros países que salieron de gobiernos dictatoriales o que tuvieron dictadura, incluso vámonos a España, ¿no? Para seguirla... Pero es que en todos esos países no hubo en ninguna de las dictaduras una imposición de un modelo tan neoliberal y a rajatabla como el modelo chileno, ¿ya? O sea, Franco era de una lógica bien antigua. El franquismo era de una economía nacional, de potenciamiento nacional, autárquica, absolutamente, corporativista. Perdón, al principio tenía una inspiración muy fascista, sí. Y después va mutando, porque de hecho Franco habla de un estado totalitario al momento de instaurarse en el poder, y a finales de los años 60 abre la economía, y es que quizás los momentos más florecientes económicos de España, digamos. Sí, claro. Bueno, pero tenía una concepción económica en el fondo que va mutando, pero que en ningún caso fue la concepción económica que llega en Chile con los Chicago Boys. Veamos lo que pasa en Argentina, veamos lo que pasa en Brasil. O sea, hubo diferencias políticas a partir de las dictaduras, pero no hubo diferencias económicas y sociales tan profundas. El caso chileno es muy diferente. Es muy raro el caso chileno. Es muy extraño, porque aparte de la diferencia política evidente, hay una diferencia de desarrollo económico y social que rompe con un paradigma de lo que fue la estructura del país durante los últimos 150 años. Por lo tanto... Y la estructura latinoamericana en general, que era en este caso impulsada por la CEPAL. Acuérdense que la CEPAL era el faro. El faro, digamos, el think tank, digamos, el centro de pensamiento, donde estaba todas las, no solamente las decisiones, sino las sugerencias y las ideas de cómo debía llevarse adelante la economía de Sudamérica. Sí, claro. Bueno, entonces, obviamente, ese rompimiento genera en la izquierda chilena la lucha entre autoflagelantes y autocomplacientes. ¿Por qué? Porque políticamente cambian algunas cosas, pero económicamente y socialmente nunca pudieron romper con el modelo. Y esa cuestión es muy brutal para ellos. Sí, fíjate que yo, a propósito de lo que dice Javi, yo me acuerdo que la noche, lo pueden ver, está en YouTube, si lo quieren ver, búsquenlo y lo van a encontrar. Cuando la noche del plebiscito, del 5 de octubre del 88, en Canal 13, cuando se produce el debate de Sergio Nofre Jarpa con Patricio Aylwin, una de las cosas que dice Patricio Aylwin
es que el modelo económico no estaba en cuestión. El año 88, a ver, la dictadura chilena tiene dos periodos florecientes económicos, entre el 77 y el 82, y entre el 85, después de la caída brutal de la recesión del 83, la recuperación del 85 al 90. El 87, 88, 89, la economía chilena bullaba, había crecimientos del 9, 10%, había plata en la calle. Entonces, Elwin dice, no está en cuestión el modelo económico. También lo dijo, ¿sabes quién en la campaña en la Franja del No? Lo dijo Ricardo Lagos. Él dijo que el modelo económico no estaba en cuestión. Y eso pone de manifiesto una cosa que a mí es una de las tantas rarezas que tiene este país, y es que la dictadura chilena fue muy popular. Si tú miras el caso argentino, claro, estaba toda la plana mayor de los militares juzgados por violación de los derechos humanos, pero eso solo pasa, solo sí, porque Argentina pierde la guerra de las Malvinas. Lo hubieran ganado. En España, el proceso de transición se produce porque Franco se muere. Franco se muere, Arias Navarro, que sale a los 12 meses, después llega Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda, y viene, ¡pum!, la salida a la democracia. En Uruguay la dictadura se instala, después pierde el plebiscito del 80 y un periodo más donde comienza la apertura y salen a la democracia. De hecho, el mismo Pepe Mujica dijo una cosa bien sabia, hablando de Sebastián Piñera, dijo, acá en Uruguay la dictadura no penetró tanto como sí lo hizo en Chile. Claro. Y eso tiene que ver porque la dictadura chilena fue muy popular, es muy raro ese fenómeno. Y yo lo asemejo. Pero si Pinochet se fue con 45 puntos de los votos. Claro. Los votos. O sea, yo lo comparo mucho a lo que pasa con Perú. El pinochetismo tiene mucho del fujimorismo. El fujimorismo tiene mucho del pinochetismo. Claro, porque tú estás hablando de una persona, de un dictador que toma el poder, que cierra el Congreso. Pero lo que hace Fujimori, básicamente, es acabar con dos flagelos. Destruye el terrorismo y levanta la economía. Y entonces, si tú vas a Perú... Claro, la gente se acuerda. La gente tiene una gran estima por Fujimori. Entonces, ¿cómo tú compensas eso? Esto es un fenómeno muy latinoamericano. Es muy raro. Sí, a ver, nuestros países no son todos comparables. O sea, tenemos una cultura de base común, pero las peculiaridades nacionales son todas distintas y por lo tanto yo creo que los ejemplos no nos sirven. Esto de mirar tanto al Frente Amplio uruguayo, que yo lo entiendo, digamos, porque sí hay un referente y todo lo demás, es porque en Uruguay no está cuestionado en este momento el modelo económico. ¿Ya? Tanto el Frente Amplio, con sus matices, como el partido, se me olvidó el Partido Nacional, el Partido Nacional, ¿okay? Hoy día es coalición republicana, que básicamente es curioso ver al Partido Colorado y al Partido Nacional alineados en... No, pero yo me refiero a lo siguiente, allá no está tan cuestionado, y los cuestionamientos son en el borde, como acá, en que hay un sector de la política, más que de la ciudadanía, que derechamente cuestiona, no, esto no es la forma en que queremos, que tenemos que desarrollarnos. Lo dijo Boris en su programa, lo han dicho una cantidad de dirigentes de la nueva izquierda joven, y resulta de que cuando tratan de implementarlo fallan. ¿Y por qué? Porque el mundo va por otro camino. Y ahí claro. es muy difícil. Bueno, yo ahí, Chijón, siguiendo la línea que tú planteas, a ver, lo que pasa es que el modelo económico y social uruguayo ha tenido matices, ¿no? Tiene ciertos matices con el Frente Amplio, tuvo ciertos matices con el gobierno de la calle. Yo siempre planteo en algunos de las asesorías que los países tienen temperamento y humor. Y el temperamento del uruguayo es un temperamento de centro-izquierda. Ese es el carácter del uruguayo. El uruguayo es más corporativista, es más social, etcétera, etcétera. Y el humor de repente les cambia y han elegido a los Lacalle alternadamente en algunos procesos, ¿no? Pero nunca ha habido un cuestionamiento profundo al modelo económico y social. Ni al modelo político. Ni al modelo político, buen elemento. La calle Pou, en el fondo, en algún momento, bueno, tiene algunas rebajas tributarias, etcétera, etcétera. Un país agobiado en general por el tema de los impuestos. Se fue con más del 50% de aprobación la calle Pou. Sí. Tiene en el fondo algunas prerrogativas, especialmente para la gente que llegue a invertir. Algún momento yo invertiré en Uruguay, tendré un departamento en Uruguay, es mi sueño. ¿Dónde? Posito. En Posito, en Carretas también, por ahí pues. Bueno, me apunta Carreta. Sí. Maldonado también. Maldonado, sí. Pero los argentinos millonarios están todos comprando en Uruguay, así que la verdad es que está difícil. Sí, está difícil. Bueno, pero
el modelo de desarrollo económico, social y político en Uruguay en general nunca ha tenido tanto cuestionamiento, ¿no? Sí. Porque digamos las cosas como son. Uno ve a Pepe Mujica, pero en medio ha estado Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez es más amigo de Ricardo Lagos que de Pepe Mujica. Para dejarlo claro en el fondo, ¿no? Y te lo contrasto con lo que hemos visto aquí y lo que hemos escuchado muchas veces. Chile será la tumba del neoliberalismo. Mentira, pero como eslogan está puesto ahí, por lo tanto lo que hay ahí es una declaración de terminar con este modelo. Sí, fíjate que Uruguay también tiene una peculiaridad, porque creo que de alguna manera también resistió un poquitito o por lo menos tomó una distancia, no quiero decir considerable, pero sí tomó distancia respecto de la arremetida del famoso socialismo del siglo XXI. Sí. Que también ahí... Yo te voy a decir por qué creo, Euge, que no invirtió esa arremetida. Porque el Uruguay profundo, y tú lo sabes, el Uruguay profundo, el Uruguay productivo es eminentemente rural. Sí, claro. Y eso es un elemento que es súper importante. Tú tienes, bueno, en Montevideo... Oye, hay más vacas que Uruguay. Claro, hay más vacas que Uruguay. Está Montevideo, etcétera, etcétera, y 2 o 3 lugares más, Maldonado, etcétera, etcétera. Pero el Uruguay profundo, el Uruguay que produce, el Uruguay que mantiene al país, tiene un regambre eminentemente rural asociado al campo y a la tierra. Y esa cuestión te da un temperamento social, que es un temperamento social que no va a estar muy dado a los cambios. Uruguay no es un país en donde el urbanismo, o el hecho de vivir en lo urbano, perdón, no el urbanismo, el hecho de vivir en lo urbano genera ciertas cosas. Por lo tanto, siempre el temperamento va a estar dado por una situación que está marcada en su historia y en su proceso de desarrollo económico. Sí, bien interesante, porque a la larga hemos terminado por concluir que en verdad el Frente Amplio de acá, más que a Mujica, miró a Iglesias y miró a Rejón. Es más allá. Bueno, todo ese relato de este Frente Amplio chileno está en cuestión a partir de los casos convenios y del caso Procultura en particular, del cual vamos a hablar luego, que te cuente que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo TEDx, es el momento de la pausa. Nosotros seguimos ahora en esta segunda parte de nuestro Se Tenía que Decir con lo que ya habíamos anticipado. El caso Procultura. Esta semana el hito es el caso Procultura. Yo le quiero preguntar, Javi, ¿a ti te parece que el caso Procultura esta semana está más apuntando a Claudio Rego que a lo que eventualmente pueda pasar en la línea hacia la moneda? Sí, porque yo creo que el gobierno y el Frente Amplio trataron de llevar el framing, como dicen los científicos, para allá en el fondo. Y creo que eso era una cuestión que era evidente. Todos en el mundo político sabíamos lo que pasaba entre Procultura y Claudio Rego. Lo que pasa es que habían cosas raras, pero no había una carpeta investigativa abierta en el fondo. Y obviamente todos decíamos, los que comentábamos en off, etcétera, bueno, ¿cuándo esto le va a llegar a Orrego? Bueno, ya le llegó a Orrego. Esa es como la primera. Porque en el caso de Orrego sí hay una relación directa, ¿no? Una relación directa de traspaso de fondos, de funcionarios fantasmas de Procultura en la gobernación, de millones de cosas. El reportaje anoche, no me acuerdo, creo que fue de Canal 13, me parece, o fue Chilevisión, no me acuerdo, donde entrevistaron a exfuncionarios de Procultura, donde se dice directamente que esto es una decisión de Claudio Rego. No, que hay una decisión de Claudio Rego de decir, miren, tengo 1.600 millones de pesos, venga, armen un proyecto para hacerlo. Se me cayó un programa ahí, tengo 1.600 y vengan a hacerlo. Entonces, ahí hay una relación directa. En el caso del presidente, uno infiere cosas, ¿no? Una relación de amistad, que eventualmente tenía un nivel de intermediario, etcétera, etcétera, una conversación con la mujer pero claro, uno dice, tiene cara de león, tiene cola de león, tiene melena de león, parece que es un león. Pero en el caso de Orrego, la relación es directa y por lo tanto era muy evidente que en algún momento iba a saltar para allá, y creo que el diseño del Frente Amplio y la moneda también fue ese. Apuntar a desviar la atención de Claudio Rego. Esa es una, porque además recordemos de que en esta pelea electoral en la que vamos a estar hasta octubre,
la democracia cristiana todavía no ha decidido apoyar a nadie específicamente dentro de esta primaria. No sabemos todavía si van a ir o no con un candidato presidencial en la boleta, ojo con eso, ¿ya? Y además, eso yo creo que también justifica este ataque directo de la presidenta del Frente Amplio a que Alberto Larraín, su única militancia, demócrata cristiano. Orrego, demócrata cristiano. O sea, pero eso es muy arriesgado porque la próxima semana, el martes, se va a votar la acusación Sí, pues. constitucional contra Gonzalo Durán. sí. Y yo creo que es una mala idea enervar a la democracia cristiana cuando la DC todavía no ha resuelto nada y se mostró en Y el reflexión de diputado cara a Aedo, esto. el diputado Aedo ya dijo recuerden que vamos a votar el martes. O sea, no lo dijo con esa frase, pero en el Sí. fondo le está mandando ese mensaje. Sí, es un recado grave. Ahora, lo de Orrego yo creo que tiene una cara de seguir escalando. ¿Ustedes ven posible, ven factible la posibilidad de que Claudio Orrego tenga que de alguna manera hacerse cargo, renunciar por esta situación? ¿Puede escalar a ese nivel? A ver, puede. ¿Puede en la medida, por sí. ejemplo, que lo formalicen? Puede en la medida que lo formalizan. Si lo sí. formalizan, podría... Sí. ¿Cuál Ahora, es el escenario? el tema de la formalización en este momento pasa por este hito que algunos dicen no debe ser oscurecido, que es la cuenta pública del presidente, el 1 de junio. Por tanto, si llega a haber una formalización en el caso de Procultura respecto del gobernador de Santiago, o es en los próximos 7 días, 10 días máximo, o es después del 1 de junio. ¿Y por qué? Porque hasta 7 o 10 días después aguanta la dinámica de la prensa y las agendas para que esto pueda ir desescalando o aminorándose desde el punto de vista de su impacto político en los medios, para que la cuenta del presidente no se vea opacada. Pero si no alcanzamos a eso, entonces yo creo que lo más probable es que sí sea formalizado después del 1 Tiene de cara de junio. formalización Orrego, ¿no? Sí, a ver, yo creo, lo que pasa es que creo que los tiempos judiciales son muy distintos a los tiempos políticos. Ujú. Cuando uno ve cuánto tiempo llevamos de investigación para que el fiscal Cooper haya llegado a esto, vamos a ir casi a los 2 años, ¿no? Estamos en un año 8 casi. Claro. Y por lo tanto, uno dice, desde que ocurra esto hasta que eventualmente haya formalización o juicio, todavía faltan varios meses. ¿Ah? La gente espera, y quienes ven, y quienes escuchan en el fondo esperan que esto sea más rápido, pero la verdad es que no. Los plazos de investigación son muy largos. Dicho esto, obviamente sí, yo creo que esto va a terminar pegando fuertemente en el proceso presidencial y parlamentario de la elección que viene. Creo que va a pegar fuerte, pero no va a haber juicio ni nada antes de eso, en el fondo, para dejarlo ya más o menos claro. Ahora, lo de Claudio Orrego yo creo que efectivamente puede terminar mal. Yo creo que efectivamente yo no descarto que Claudio Orrego termine en algún proceso de formalización o ese tipo de cosas, porque eventualmente, claro, uno dice... Los traspasos están esencialmente asociados a los GORE, a los gobiernos regionales, ¿no? Que es como un primer elemento, que también es parte del diseño de lo que ha tratado de transmitir la moneda. Lo que pasa es que al final las esquilas saltan para todas partes. Sí, claro. Y es muy difícil de llevar, la mayoría de los gobernadores regionales eran del oficialismo, etcétera, etcétera. Pero obviamente en ese diseño la responsabilidad que pueda tener Claudio Orrego respecto a esto, porque el gobernador regional tiene un mandato constitucional en la ley orgánica respecto a la supervigilancia de los recursos, Sí, tiene un estatuto de los propio, recursos, sí. sí, po, la ley orgánica constitucional de los gobiernos regionales propio, en donde es la supervigilancia de los fondos de la región, y por lo tanto, efectivamente yo te daría que si incluso siguen más antecedentes, está la línea judicial, pero la línea política también es probable, ¿no? Y si llega a haber una formalización, digamos, no necesariamente tendría que ser por acción, pero por omisión hay una cantidad de cosas que no se hicieron, existiendo el deber legal de hacerlas, que inducirían a que fuera Sí, porque formalizado. Orrego ha insistido que básicamente ellos fueron engañados, son víctimas de la actuación de este personaje que ahora Claudio Orrego dice que no conoce, que no es su amigo, pese a todos los videos y todas las imágenes que están dando vuelta. Pero además, en la semana a mí me terminó por sorprender respecto de... Yo me acuerdo que la campaña él dijo que se habían interpuesto querellas. La plata no está en la cuenta. No, pero y te agrego lo siguiente, a ver, si efectivamente fueron engañados, digamos, ¿por qué la gobernación no pidió las boletas de garantía? Y las boletas de garantía que llegaron a presentarse no tenían validez. Cuidado con eso. Si hay una cantidad de cosas que están en las carpetas que no han terminado de salir y que van a salir, bueno, ya en la formalización. Yo creo que lo más grave es lo de ayer, Eugenio, lo que se planteó. Es decir, oye, mira, ¿hubo una orden directa de Claudio Orrego para que esos 1.600 millones de pesos se gastaran con Procultura? Si se llega a comprobar eso, creo que Claudio Orrego está más que en el horno. Porque lo que él ha tratado de decir es que ha sido engañado, efectivamente, pero no se ha logrado comprobar esta relación de mandato directo.
La pregunta es, si no están los 1.600 millones de pesos, No están. ya, si no están, vale, ya, ok. Parece que no están en la cuenta tampoco de Alberto Larraín. ¿En qué se gastaron? ¿Se gastaron en financiación de campaña? ¿En qué? Bueno, esa es la línea investigativa Bueno, la que está presidiendo bueno, Cooper, ¿cachai? básicamente. Entonces, porque uno me puede decir, mira, Alberto Larraín no es como Chank que está viviendo, se fue a vivir a Malta con una maleta de dinero, ¿cachai? Y por lo tanto uno dice, bueno, esta plata, ¿dónde está? ¿Quién se la llevó? ¿En qué se gastó? Y ahí creo que es donde está la pregunta fundamental. Es bien ¿Qué pasa si Orrego termina siendo formalizado? Él tiene que renunciar. A ver, ¿Quién asumiría en ese caso? es una decisión del GORE, de los consejeros regionales, ¿ya? Y ¿Es el más votado? No automáticamente. ¿No automáticamente? No automáticamente. Hay una votación interna de los consejeros regionales. Si Que se diría- diera ese escenario. si se llegara a dar ese escenario, sí. Ya, ahora, cito, la arista de Claudio Orrego y Procultura al gobierno le cae, pero de perilla, porque en el fondo de alguna manera desvía un poquitito la otra situación compleja que ha estado ocurriendo, que el caso de Democracia Viva, donde ahí sí existen militantes del Frente Amplio, donde sí está este mecanismo que vino a traer Íñigo Errejón para el financiamiento cuando estuvieran en la oposición. Pero de alguna manera los vínculos que tiene Alberto Larraín con el Frente Amplio yo creo que son innegables. El vínculo que tiene con el presidente, el vínculo que tiene con Diego Ibáñez. Así. Yo creo que Que tenía las llaves de su casa. claro, entonces uno se pregunta, bueno, vuelvo a plantear la gran pregunta, ¿cuánto sabe de esto el presidente de la República? Yo creo que esa es la pregunta más compleja que hay, seguramente una de las preguntas que el fiscal Cooper quiere despejar, pero es una puerta que te y hay un induce a matiz, muchos digamos. lados. Una cosa es cuánto sabe y otra es cuánto se puede probar que sabía, que son dos cosas distintas. Lo tengo que decir así, Eugenio. Claro. ¿Ya? Porque, claro, nosotros podemos especular, ¿ya? Y probablemente, dado el nivel de cercanía, el nivel de amistad, la forma como se tratan, en fin, todas estas cosas, esto de juntarse a los asados durante los fines de semana, perfecto, puede que efectivamente haya sabido, pero una cosa es presumir y otra cosa es probar. O sea, son dos cosas completamente distintas. Yo, y siguiendo la línea del Chijón, yo creo que el presidente sabía todo, absolutamente todo, no tengo ninguna duda, pero creo que va a ser difícil probarlo. Sí, yo vi un video de Gabriel Boric con Sebastián Balbontín en su campaña a diputado, puede haber sido en algún momento. Y ahí, claro, uno dice, bueno, están todos dentro del mismo cóctel, digamos, sumando, están todos dentro de la misma juguera. Sí, sí. Entonces, en verdad, los esfuerzos del fiscal Cooper por ir despejando este asunto es una cosa compleja. Quizás lo más relevante de toda esta historia es dónde rayos está la plata. Estamos hablando de una cantidad de plata realmente enorme. Es una cantidad de plata enorme en el caso de Democracia Viva, que no sabemos dónde está la plata. Y qué decir del caso de Procultura también. Si la transferiste, tiene que estar en el registro. Eso no se borra, cuidado, permanece ahí ad eterno. De hecho creo que entró rápido y salió rápido la plata. No, está bien. Si salió por transferencia, se sabe a dónde se fue, ¿ya? Y si salió en efectivo, necesitas un camión blindado para llevarte 800 millones de pesos, pues 1.000 millones de pesos. ¿Cómo te los llevas? Sí, Bueno, se supone que al lado de Orrego también lo están apuntando, bueno, por eso, que sacó plata, 800 millones de pesos en efectivo. Sí, o sea, claro, hay gastos por 800 millones de pesos en su campaña, pero hay créditos aprobados por 790. Pero es muy raro esto de estar sacando la plata en Pero- efectivo al banco, es una cosa Sí, muy rara. sí, es una cosa muy rara porque efectivamente toda la gente que trabaja en la administración electoral te dice, mire, para la trazabilidad, usted transfiérale a su proveedor de campaña desde su cuenta del CERVEL hacia su cuenta personal o hacia la cuenta de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí usted va a tener la trazabilidad exacta. Si el CERVEL a usted le pidió la cartola, usted va a entregar la cartola y va a poder demostrarlo. Javier, yo fui candidato en esta última elección, digamos, a consejeros regionales por una de las circunscripciones y en este momento todavía estoy con el tema de la devolución del CERVEL y te digo, no solamente es una recomendación, es una obligación, ¿ya? Y eso está establecido en las normas de manejo de la cuenta corriente, de que cuando tú le pagues a los proveedores no les puedes pagar así, a menos que sea un gasto muy mínimo, pero Sí, claro. le pagas con una transferencia que está asociada a una factura y esa factura tienes que Una factura o una boleta de honorario, y, claro. o una boleta de honorario, entonces no es llegar y decir, oye, la saco aquí, la saco allá. Sí, bueno, a propósito de candidatura, lo anticipaba Chijón en el primer bloque respecto de cuánto pega esto a eventualmente el Frente Amplio, porque, bueno, esta semana tuvimos el primer gran debate de los candidatos presidenciales de la Cámara Chilena en la Construcción. Las encuestas van y vienen. Este viernes salió lo de Black and White, por ejemplo, que vuelve a marcar a una Evelyn Matei que está muy sólida en el primer lugar,
enfrentado a Kassa, Kaiser y a Toá, que están allí luchando voto a voto. Pero la verdad es que no sé si golpea o no golpea. Voy a preguntar a Javier, que es el asesor político aquí, el especialista en Por favor. encuestas. Esto, bueno, lo vamos a saber probablemente en la cadena este día domingo, pero ¿cómo ves tú este tema de si el caso Procultura en líneas generales puede golpear en particular la candidatura de Winter, más allá de los esfuerzos que han hecho por operarse un poco del problema? Sí, a ver, yo creo que voy a retroceder un pasito. Yo creo que la primaria del oficialismo hoy día tiene un problema porque está tomada por el inmovilismo. O sea, la primaria se inmovilizó. Y se inmovilizó por el intríngulis. Ah, qué bien. El concepto utilizado por Javier Filtro esta semana. El intríngulis, que tiene esencialmente Carolina Toá. Porque ¿qué decisión debe tomar Carolina Toá? Es decir, me diferencio rápido del Frente Amplio porque tengo una primaria y una primera vuelta presidencial, cosa que probablemente va a costar la unidad del sector, porque Meo está así con un colmillo por ahí, o trato de mantener la unidad del sector a un costo altísimo de que el oficialismo salga perjudicado en el proceso de primaria y en el proceso de primera vuelta. Yo soy un convencido que si Carolina Toá no se diferencia rápido y no toma acciones rápido con el resto del Frente, con el Frente Amplio especialmente, pero también con Janet Jara, que no quisiera dejarla fuera del debate, pero pensemos en Carolina Toá. Yo creo que una segunda vuelta hoy día entre las derechas es una posibilidad que yo no veía hace 1 o 2 semanas. ¿Ya? Ese es como el primer elemento. La segunda vuelta germano-alemana. La segunda vuelta germano-alemana, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Carolina Toá si no va a terminar cargando un peso. ¿Ya? Está la votación de la elección de Durán, por lo tanto, o sea, perdón, de la acusación constitucional contra Durán, por lo tanto creo que hasta ese momento no va a hacer nada. Porque Durán igualmente hoy día es un personaje importante en el Frente Amplio, pero Durán viene del partido semana, claro, pero Durán viene del Partido Socialista, sí, recordémoslo así. Ya por lo tanto un hombre que tiene apoyos transversales en el progresismo y en el Frente Amplio. Dicho esto, yo creo que efectivamente le va a seguir pegando esto al oficialismo. Creo que estos son esos en las líneas de flotación. Es muy difícil salir de esto. ¿Por qué? Porque la gente, yo ni siquiera quiero pensar en el voto basal del Frente Amplio, del Partido Comunista, que es un voto muy ideológico, muy estructurado, etc. No se mueve. Pero hay un porcentaje de chilenos que miraba con cierta simpatía algunas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me ha pasado con muchos amigos de mi colegio, por ejemplo. Personas que votaron por Boric. Y que son de un ideario de centro izquierda o izquierda y que después de esto me dijeron, compadre, nunca más, nunca más, nunca más, y Perdón, eso no nunca más con Boris, nunca más con estos muchachos, claro, nunca más con estos muchachos, etcétera, etcétera. Bueno, los nunca más a veces cambian, sí, pero que por lo demás llegan y pegan en una línea basal muy importante, y creo yo que el rol aquí de Carolina Toá es bien importante. O Carolina Toá aplica su instinto asesino a la brevedad posible, cosa de que mejore la performance de la primaria, porque en algún momento se dijo, mire, esto es una primaria muy amplia, con muchos candidatos, va a participar mucha gente, etcétera, etcétera. Eso hoy día está en veremos, y en veremos con varios puntos suspensivos. Yo creo que va a votar menos gente de la que esperan. Yo también tengo esa misma impresión. Sí. Menos gente de la que esperan. Que puede salir victoriosa Carolina Toá, pero que va a salir con una cantidad de votos muy escasa, y por lo tanto, desde el punto de vista total, ¿no? Y por lo tanto, creo que si no se diferencia rápido, la segunda vuelta germano-alemana, o como le queramos poner, es una cuestión evidente. Y eso, ojo, que puede ser que había un escenario de optimistas respecto a la conformación de la parlamentaria, pero yo creo que si esta lógica sigue, la elección parlamentaria puede ser mucho mejor para la oposición, incluso rozar ciertas mayorías, ojo. Sí, fíjate que muy interesante lo que nos expone Javier Chijón, porque además esta semana han pasado dos cosas bien importantes, porque por un lado siempre se pensó, mira, si gana Jara o si gana Winter, siempre se habló de que podría salir una figura, un outsider, y siempre se pensó en Claudio Rego. Yo creo que la opción de Claudio Rego esta semana murió. Por lo tanto, eso es una cosa. Y si no murió, está agonizando. Claro. Y hay dos amenazas que salieron esta semana que son bien relevantes. Una, lo leí en el Mostrador hace un par de días, de la alternativa de que el gobernador Rodrigo Mundaca pudiera erigirse como candidato presidencial en caso que ganara Carolina Toá. Esa es una cosa. Y por otro lado, está la que menciona Javier, que es la de Marco Enrique Dominame, que tuvo esta idea de
de apelar a la gente de la U para tener las firmas, pero yo sé que Marco Enríquez tiene entre 5.000 y 6.000 firmas ya. Sí. Entre 5.000 y 6.000 firmas ya. Por lo tanto, la posibilidad de que Marco Enríquez en efecto pueda ser candidato presidencial este año es muy alta. Entonces, con un Marco Enríquez Ominami compitiendo en la elección presidencial, cualquiera que sean las alternativas que gane la primaria, se va a ver seriamente amenazada. Y la opción que dice Javier, de la germano-alemana en segunda vuelta, yo creo que si entra Marco Enríquez se consolida eso. Por una parte sí, pero Marco Enríquez hoy, mi percepción es que a quien más daño electoral le hace es a la centroizquierda o a todo este conglomerado que está tratando de salir de este inmovilismo. Mira, a ver, la expectativa de la centroizquierda consolidada institucional es obtener 2 millones de votos. Eso es como perfecto. La primaria. En la primaria. Pero si no obtienen, si obtienen 1 millón, el resultado es mediocre, y si obtienen menos de 1 millón, eso se llama fracaso. Y es muy grave, precisamente por lo que dice Javier, por la proyección que tiene respecto de lo que va a ocurrir en las parlamentarias. Además, lo que vale la primaria, 27 millones de dólares como... Sí, no, claro, es una cosa, pero que tiene un costo, un costo para el Estado, en fin, ya, eso es otra discusión. Pero si queremos democracia, la democracia hay que financiarla, Eugenio. No, sí, yo no pongo en discusión, pero 27 millones de dólares como... Es harta plata, sí, de acuerdo. No, es harta plata, no hay nada que decir, pero bueno, yo creo que, hay que ver porque esta agrupación como de partidos más pequeños, que no son el Frente Amplio, etcétera, que es el Frente Regionalista, liberales, claro, y ahí está la figura de Mondaca, que es una figura por ahí que a través de una federación de partidos pudieran inscribirlo. Marco Enríquez inició su camino de firmas, pero ojo, también podría ser que termine yendo en esa fuerza política y electoral, y por lo tanto allí hay un elemento que es importante. Lo que quiero decir es que, y lo que dice Chijón es bien relevante, si vota menos de 1 millón de personas, el diente a muchos de la izquierda les va a crecer. Les va a crecer porque hay sustento para que crezca. Y yo creo que en ese sentido Marco Enríquez tiene una posibilidad de crecer. Y por lo tanto ahí hay un elemento que hay que mirar con harta atención, pero lo que les quiero decir... Es un gran candidato. Sí, como candidato. Gran candidato, nada que decir. Aparte un tipo muy inteligente. Tiene otros vicios, pero un tipo muy inteligente, con una lucidez mental muy grande. Así que hay que ver, pero puede ser que ocurra, Euge. No lo veo como algo cerrado, ni mucho menos. Tu encuesta, parece que todas las encuestas están diciendo lo mismo, ¿no? O sea, a mí me sorprende que con aciertos y errores, en las últimas semanas vimos más errores que aciertos, pero como que la campaña se ordenó, Matei sigue arriba muy firme. Pero yo frente a eso tengo nuevamente un matiz, ¿ya? De todas las encuestas, por su mecánica de construcción, digamos, y por la manera como se lleva adelante, a mí la que más, efecto me produce es la CEP, ¿ya? Que acabamos de ver. Y en la CEP, el dato más relevante no es cuánto marca uno u otro candidato. El dato más relevante, a mi juicio, es que un 52% no tiene resuelto el tema. No tiene resuelto el tema. Estamos con voto obligatorio. Cuando estamos con voto obligatorio, hay un porcentaje siempre de la población que decide su voto en las últimas semanas, 2, 3 semanas antes de la elección. ¿Y por qué? Porque no les interesa la política, porque los políticos son todos iguales, porque yo tengo que trabajar todos los días. Las razones son múltiples, ¿ya? Y ahí nadie puede decir, hay un problema, nadie puede decir para dónde se va a inclinar finalmente esa enorme cantidad. A ver, 52% son 7 millones de votos, 6 millones y medio de votos. Sí, es una locura. Sí, pero ahí solo un matiz, Chijón. A ver, la CEP pregunta quién cree usted que va a ser presidente. No. Que es distinta a la pregunta quién quiere usted que sea presidente, y que es distinta a la pregunta frente a esta lista de candidatos, usted por quién votaría si la elección fuera el próximo domingo. Son 3 formas de preguntar distintas. Sí. Ya. Ese es como el primer elemento. Y ahí, en el fondo, pero en los 3 escenarios, Evelyn Matei está arriba. En quién quiere, quién cree y por quién votaría. ¿Ya? Ese creo que es la noticia. Igualmente, ayer vimos la ISO-UDP, en el fondo, que ponía la lista de todos los candidatos, en el fondo, y dejaba un 15% de no sabe, no responde, que es un nivel bajísimo
muy bajo a 5 meses, a 4 meses de una Sí, elección. es lo que muy uno bajo. espera un mes. Es lo que uno espera Sí. un mes. Sí. Era el número en la elección presidencial pasada era de 14% un mes y medio antes. Ya. Claro. Pero eso va a decantar igual porque varios de esos candidatos no van a llegar porque van a perder la primaria, algunos irán a bajar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero dicho esto, en esas formas de preguntar es donde hay ciertos niveles de discernimiento. A mí me gustan las encuestas con lista cerrada, en donde tú a la gente lo pones frente a la decisión de voto. Lo que pasa es que obviamente esas encuestas pueden estar hoy día muy distorsionadas porque todavía no ha terminado de cantar quiénes van a ser los candidatos finales. Sí. ¿Ya? Pero por lo menos te muestran ciertas tendencias. Y ahí creo, voy a defenderla, creo que la Panel Ciudadano UDD y la Criteria tienen una buena metodología en eso. ¿Ya? Y por lo tanto creo que ahí hay un elemento interesante. Pero yo creo que lo de Evelyn Matei, yo de verdad que le veo una cuestión. Yo he sido muy crítico de su campaña, fui muy crítico de lo que pasó en la última semana, de los errores cometidos. Pero tiene un mérito. Fíjate que yo el otro día me puse a ver como una cuestión, porque todos dicen, no, si a Matei le va a pasar lo mismo que Lavín. Decía también una querida amiga nuestra y era en Sin Filtro. Y yo le dije, ¿sabéis cuánto marcaba Lavín en esta misma fecha hace 4 años? En el mismo escenario Lavín marcaba 10 puntos. Entonces, esta cuestión de los símiles, de las comparaciones y todo el cuento, Lavín se vio muy distorsionado también por una elección primaria, Sí. que no va a haber en el sector. Por lo tanto, yo creo que lo de Evelyn Matei, a pesar de sus errores, es bien loable. Bueno. Lleva 2 años arriba en que no ha caído. En el No ha fondo. caído. Y te agrego, Javier, lo siguiente, perdón, Sí, sí. Eugenio. En un escenario de voto obligatorio, uno de los factores más importantes para el público y para el elector no politizado es el conocimiento Así público. es. Exacto. Y el conocimiento público de Evelyn es, pero muchísimo más alto que el de los demás. Así es. Bueno, Chijón, Dígame. mi querido Javier, muchas gracias por acompañarnos. terminó. Ya se acabó esto, ya se terminó. Lástima que terminó. ¿Firmamos contrato permanente? ¿O aquí está. A mí me encantó. Nos tenemos que ir, así que les agradezco muchísimo que nos Sí, hayan acompañado. muchísimas gracias a todos. Y con ustedes nos reencontramos, ustedes ya lo saben, en las repeticiones de este capítulo y por supuesto el próximo día viernes para seguir analizando la semana noticiosa a quien se tenía que decir. Que tengan una linda semana, que les vaya muy bien.